Muchas caras nuevas, bienvenidos sean a la Iglesia Palabra Fiel. Nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana y con la intención de siempre darle la gloria a nuestro Dios, darle la alabanza a nuestro Dios. Y creo que hoy nos gozamos en el Señor, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos a estudiar la palabra del Señor en esta mañana. Mientras comunico algo, ustedes pueden ir abriendo su Biblia en el libro de Colosenses. Hoy vamos a tocar una vida responsable cristiana, parte 2. Como para recordar lo que vimos la sesión pasada, hace 15 días, vimos que Pablo nos llama a una oración perseverante y vigilante. ¿Se acuerdan? Que debemos de tener una oración perseverante, pero también vigilante, ¿sí? Y Pablo se pone como un ejemplo de la proclamación del Evangelio, pero también pide él oración por él, para que Dios le abra puertas. ¿Para qué? Para tener otro caballo, bueno, en ese entonces era caballo. Hoy, ¿para tener otro coche? No. O para tener otra casa, no. Incluso hasta para salir de la cárcel, porque en ese momento que él está escribiendo esto, él está en una cárcel. Está en Roma. No, ni está pidiendo ni para que Dios le abra puertas o las rejas para que él salga. Como en una ocasión ya pasó con Silas, ¿se acuerdan? Que mientras ellos cantaban en la cárcel, dice que se empezó a ver como un terremoto y se empezaron a abrir las rejas y salieron de allí Pablo y Silas. Y de repente el carcelero, el que los cuidaba, se quería suicidar porque era fatal que algún preso se te escapara y con tu vida se pagaba. Entonces él se quería matar. Y Pablo le dice, no lo hagas, aquí estamos todos, mira, aquí nadie ha salido, aquí estamos todos. Y Pablo pero ¿cuándo sucedió eso? Cuando empezaron a cantar cantos y himnos espirituales. En la cárcel de repente empezó a haber un terremoto allí. Entonces podemos ver, hermanos, que la oración es poderosa. Por eso el hermano Daniel decía, los jueves tenemos reunión de oración, los jueves a las 8 p.m. Lo hacemos por vía Zoom. Y al final usted puede pedir los datos para que se conecte vía Zoom a la oración los jueves. Ahora veamos lo que nos resta de este capítulo. Todavía no vamos a terminar, pero vamos a tocar 2 versículos el día de hoy. Entonces, Colosenses capítulo 4, versículo 5. Dice de esta manera, después de que Pablo da esas recomendaciones que tenemos que orar fervientemente y que Dios nos ayude para que con denuedo hablemos su palabra, Pablo ahora menciona en el versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Andar se refiere a la manera de vivir, hermanos, a como tú y yo vivimos el día a día en mi trabajo, en mi escuela, en mi negocio, donde quiera que yo estoy. A eso se refiere andad. A la conducta diaria que yo debo de tener como hijo de Dios. No habla solamente de caminar físicamente, sino de un estilo de vida que debemos de tener. Nuestra conducta debe de reflejarse aquí. Y aquí utiliza este verbo de andar, o sea que día a día yo debo de andar caminando de una u otra manera que mi vida, mi conducta pueda reflejar el carácter de Cristo. Y la palabra griega para sabiamente es la palabra Sofía, que ahí menciona, ya está ahí en la lámina. La palabra griega que se utiliza allí es Sofía, que significa prácticamente, esta palabra Sofía o sabiduría es la capacidad de aplicar correctamente el conocimiento de Dios a la vida cotidiana. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces somos, o por lo menos yo antes era muy religioso, que muchas veces que ya rayaba yo ya en la religiosidad que en una relación diaria con Dios.
Por eso es que aquí la sabiduría que dice Pablo, debes de andar pero con sabiduría, ahí lo está en la pantalla, es la capacidad de aplicar correctamente el conocimiento de Dios a la vida cotidiana. Pablo no dice simplemente hables sabiamente, sino vive sabiamente. Nuestra conducta suele hablar, ¿sí o no, hermanos? Nuestra conducta suele hablar más o antes que nuestras palabras. Muchas veces sin decir nada, ya dije mucho con mi expresión, con mi forma de ser, con mis muecas, con mis gesticulaciones faciales. Yo ya dije mucho antes yo de hablar, ¿no? Entonces, la sabiduría, ahí la siguiente, la sabiduría implica saber cuándo hablar y saber cuándo callar. Esa es la sabiduría, cuándo hablar y cuándo callar. También la sabiduría implica mostrar paciencia y respeto. También la sabiduría implica actuar con integridad. También reflejar el carácter de Cristo, como lo dije, ¿no? ¿Por qué todas esas características? Porque Santiago dice, en 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, que yo por mi conducta voy a mostrar mis obras. Ya no necesitas, antes se acuerdan cómo estaba en el tiempo de Jesús, que los fariseos, los saduceos, se ponían en las calles, se hincaban a orar y ahí para que la gente los viera y les dijera, ¡ay, cómo ora el hermano! ¿Cómo hace todo esto? No, sino ahora muéstrame tu conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Porque necesitamos, hermanos, ser más íntegros en nuestro corazón. Por eso Jesús les decía, miren, hagan como dicen los fariseos, pero no hagan como ellos hacen. Porque ellos dicen, pero no hacen. O sea, les dicen, hermanos, vamos a orar, pero no oraban ellos. Oraban nada más para que los vieran, ¿no? Y se daban sus golpes de pecho y estando uno y otro y oraban y no lo escuches, Dios, ¿sabe? Pero a mí que yo estoy aquí. Bueno, al día de hoy, usted lo ven, los judíos se paran ahí en el monte, en el muro de las lamentaciones. Y empiezan, y ya vieron todas las señas que... Todo eso es un simbolismo. Pero habla más de un carácter que no tienen ellos, porque en su integridad sobajan a la mujer, no tienes derecho de hablar, aún en el siglo XX o XXI. No tienen eso. Sin embargo, nosotros, hermanos, Dios nos dice, muestren una conducta, pero una conducta que nazca, que florezca, pero de adentro hacia afuera. No que nada más la digas y que no la lleves a cabo. Y la Biblia nos dice, ¿dónde comienza la sabiduría? Y el proverbista dijo que en el temor a Jehová comienza la sabiduría. Andar sabiamente es imposible sin temer a Dios, hermanos. Por eso Efesios 5, 15, 16 dice, mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Los días son malos y no van a ser mejores, hermanos. Y nunca han sido buenos, excepto cuando Dios pone estos tiempos de refrigerio. ¿Cuáles son esos tiempos? Por ejemplo, esto, que nos unimos aquí en la congregación y levantamos las manos. Por eso decía el salmista que Dios derrama bendición sobreabundante cuando nos unimos para adorar a Dios. Que en medio de la alabanza Dios desciende. Porque no tiene que ver con la época. Es decir, hermanos, no es que vivamos una época terrible. Siempre los tiempos han sido malos, adversos al evangelio. Siempre ha sido necesario caminar con sabiduría, fijándote cómo van tus pasos siempre, cuidando correctamente dónde pisas, hermanos. Porque muchas veces vivimos en campos minados, donde tenemos que ir a tientas a ver si no salimos explotados, porque los días son malos.
Y por eso dice Pablo, andad. En ese verbo debemos de andar sabiamente para con los de afuera. Ahí está otro detalle ahí. Esta expresión de los de afuera se refiere aún los que no pertenecen a la iglesia de Dios, es decir, a los incrédulos que todavía Dios no les ha resplandecido en sus vidas. No significa que los despreciemos ni nos aislemos de ellos, sino que debemos ser nosotros entendidos en cómo nosotros transmitimos la vida de Cristo hacia ellos. No sé cuántos de nosotros oramos por nuestros vecinos. Los de afuera se refiere a aquellos que están fuera del reino de Dios, aquellos que están fuera de la gracia de Dios. Y no sé si tú has orado, ya no por los de afuera, por los de tus vecinos, sino por los de tu casa que todavía no han reconocido a Cristo como su Salvador, o todavía la luz de Cristo no ha sido reflejada en sus vidas, o la gracia de Dios. Recuerda que Dios no hace distinción de personas. Dios tiene un plan para cada uno de ellos, pero muchas veces a nosotros nos toca reflejar a Cristo. A nosotros nos toca eso. El Evangelio nos coloca a nosotros en una posición distinta, sí, porque somos hijos de Dios, a la que aquellos que no han confiado en el Evangelio, pero todos tenemos el mismo valor porque somos somos hechos en semejanza a Dios. Todos tenemos el mismo valor. Como cantábamos hoy, hace un momento, Dios me ama a pesar de cómo soy. Él permanece fiel con los hombres, con nosotros. Entonces es importante porque a veces podemos aislarnos de esas personas. No, porque es incrédulo. ¿Y qué comunión tiene el diablo con Cristo? No podemos aislarnos. Pablo dice andar en medio de ellos sabiamente para con ellos, para que hable más tu testimonio que muchas palabras. Ven, te invito a la iglesia. Bueno, ahorita lo voy a comentar eso. O sea, Dios no nos ha mandado a crear una burbuja cristianoide, por así decirlo. Aislarnos de la sociedad. ¿Sabían que hay muchas, yo lo llamo así, hay mucha secta que se aísla de la sociedad? Y lo pongo así como esa palabra secta. Porque en realidad lo que ellos quieren en realidad es crear su propia burbuja. Y Dios no nos ha dicho eso. Incluso una oración, Jesús al Padre le decía, Padre, te ruego por aquellos que quedan aquí, no los quites del mundo, mas guárdalos del mal. O sea, porque son parte importante ellos dentro de este mundo, porque van a reflejar el carácter. Por supuesto, la Biblia nos advierte de no mezclarnos, de no unirnos a yugo desigual, no abrazar su sistema de valores, que hoy hombre con hombre se casan, mujer con mujer se casan, y tanta ideología que está pasando el día de hoy, hermanos. Pero se espera que el cristiano sea sabio para con los de afuera. Por eso entendíamos un principio, y Pablo nos menciona dos cosas en la siguiente lámina. Alguien sabio para con los de afuera, y habla de dos cosas importantes aquí. Redime las oportunidades y siempre habla con gracia. Redimir, la siguiente, entendemos por rescatar. Nosotros que hemos sido redimidos por Cristo. ¿Cuántos han sido redimidos por Cristo? Amén. Amén. Hemos sido rescatados. Y la palabra literalmente aquí nos habla como sacado del mercado, comprado en el mercado de esclavos, donde yo estaba, esclavo del pecado. Y Dios, Cristo, a través de su muerte, de su crucifixión y su resurrección, me compró de ese mercado de esclavos, y ahora yo soy libre en Cristo Jesús. Entonces es como decir, aprovechando las oportunidades. ¿Sabían que a veces sí hay buenas oportunidades en el mercado? A veces hay buenas oportunidades en los supers, a veces.
Porque regularmente siempre suben los precios antes de meter las promociones. Entonces, para que usted vea que sí va a haber promoción de 3x2 o como le llaman 2x1, lo que sea, simplemente ellos suben sus costos poco antes, un mes antes, lo van subiendo de centavo en centavo para que usted no lo vea y que de repente sí. Pero muchas veces sí hay ofertas y buenas oportunidades que comprar. Sí hay. La palabra tiempo que aparece aquí, como lo menciona Pablo, redimir el tiempo, aparece, no es la palabra que muchas veces conocemos como cronos. Cronos es el tiempo que medimos en nuestros relojes. Para utilizar la palabra tiempo, Pablo aquí utilizó la palabra kairos. Y kairos se refiere a una estación o oportunidad. O sea, yo no dejo de pensar con la idea de comprar, porque nos dice aprovecha, ¿no? ¿Por qué no puso redimir el tiempo? ¿Por qué nos puso eso? Porque de alguna manera nuestro tiempo es esclavo de distintas cosas. ¿Cómo qué? No sé, puede ser Netflix, un esclavo. Puede ser el exceso de trabajo. O puede ser la ociosidad, que no haga nada, ya, pues ahora no haga nada, ya ahora no haga nada. Y te la pasas todo el día sin hacer nada, de aquí para allá, de aquí para allá, pero no hiciste nada en consistencia, ¿no? Y Pablo aquí dice, tienes que sacrificar, tienes que comprar. Y una compra siempre requiere un esfuerzo, ¿sí o no, hermanos? Quiero comprarme algo, entonces tengo que capitalizar, tengo que ahorrar, tengo que hacer un esfuerzo, un sacrificio. Hermanos, el tiempo que nosotros tenemos para leer la Biblia es una forma de redimir el tiempo. Porque dice la Biblia que en ella encontrarás vida eterna. Pero muchos, ¿qué pasó, hermano? Leyó la Biblia, no me dio tiempo en esa semana. Ok, está bien. Pero te invito a que tú redimas tu tiempo, compra ese tiempo. Hay tiempos que son propicios para algo específico. Y si algo específico no se hace en ese tiempo, ya no se hizo. Hay mucha gente, hermanos, dentro del tiempo que yo llevo como cristiano, me han dicho especialmente gente adulta mayor, yo quisiera tener 30 años para servir al Señor, pero cuando los tuvo, no hizo. No redimió su tiempo en ese entonces. Yo me acuerdo que de joven, cuando era estudiante de música específicamente, pues muy joven, que 13 años. Y entonces yo, aunque mi esposa nunca me cree esto, pero yo dormía mucho dormía. De hecho, mi mamá no me dejaba ir a jugar básquetbol a las 7 de la mañana porque llegaba a las 10 y a dormir y hasta las 3 de la tarde. Y no, porque tú llegas y te duermes. Pues, llego cansado. Bueno, me acuerdo en la escuela de música específicamente, donde el profesor me decía, oye Leo, tienes que ir a tal iglesia católica a tocar en los 15 años o en la boda y tócate el Ave María y toda la cosa. Bueno, era parte de mi escuela, ¿no? O en el coro, en las presentaciones, íbamos y todo eso. Y yo entendía, no entendía esta palabra redimir, pero yo entendía que tenía que aprovechar bien mi tiempo. Entonces yo a los 16 años, entonces yo dije, no, pues desde los 14 me sentaba como ustedes, allí, sentadito, allí. Y yo me ponía a escuchar a los predicadores y decía, no, hay algo más, hay algo más. O sea, no me conformaba con lo que me decían. A los 16 años yo me quiero bautizar y mi papá no me quería dejar. No, estás muy joven todavía. No, de verdad, dame oportunidad de bautizarme. Porque también era un requisito para entrar a la escuela bíblica, al instituto bíblico. Y ya cuando yo llegué a los 17 años al instituto bíblico, no me querían dar oportunidad. Primero, porque era hijo de pastor. Porque los hijos de pastores, hermanos, hijo,
son un relajo. Se creen los dueños de la iglesia. Se creen la última Coca-Cola en el desierto. Y específicamente de las chicas. Entonces yo llegué al instituto y hablé con el rector y le dije, hermano, pues deme. No, porque eres hijo de pastor y además tienes 17 años no, deme oportunidad. Porque yo entendía redimir el tiempo. Así es que dice, bueno, te vamos a dar oportunidad, pero 6 meses en el primer semestre, si no demuestras capacidad, si no demuestras santidad, me decían, santidad, vas para afuera. Me aventé los 3 años de estudiar ahí. Y yo era el más joven de todos. Pero simplemente entendí que tenía que redimir el tiempo. De lunes a viernes me iba de 6 de la tarde a 9 de la noche, estudiar la palabra. Pero aún así, al día de hoy, yo me quedo y no sé nada. Y sigo estudiando, hermanos, aunque no me lo crean, sigo estudiando en el Instituto Bíblico. ¿Por qué? Porque es bien importante redimir el tiempo, hermanos. Pagar un precio que cuesta barato no es tanto el dinero, sino simplemente es tu esfuerzo. Tú dirías, pues ya estoy adulto, ya tengo hijos, bueno, ya hasta nietos tengo. No importa, yo sigo adelante. Pablo dice, redime las oportunidades, rescata algo valioso. Y la manera más sencilla de redención, hermanos, que aparece en las láminas, es liberar por medio del pago de un precio. ¿Quién pagó ese precio? Pues Cristo Jesús ya lo pagó. Liberar algo por medio de un pago, de un precio, hermanos. Pablo está diciendo esto, tienes que estar dispuesto a pagar el precio para poder aprovechar las oportunidades. Hay distintas maneras de pagar ese precio para liberar. Aprovecha, hermano, esas oportunidades que Dios te está dando, aún en tu edad que tengas, que podamos sacrificar o podamos pagar con tiempo. Porque, hermanos, el tiempo se va. ¿No les ha pasado a ustedes? Que se ha acortado el tiempo. Y esto es bíblico, dice la Biblia, que se acortarán los días. Se hizo una prueba de un aparato donde se medían anteriormente los relojes. Hay un aparato específico, no me acuerdo bien, pero hicieron un experimento, lo pusieron a andar con otro reloj normal de la actualidad y vieron que se atrasaba por 16 horas. O sea, estaba adelantado el tiempo del nuevo reloj por 16 horas. Entonces, no, perdón, por 6 horas. Por 6 horas se había adelantado el reloj. Bueno, no se había adelantado, sino corría. Y el otro viejito, ahí estaba en su punto como antes se medía el tiempo. Hermanos, sacrificar nuestro tiempo, entregar nuestro tiempo para rescatar oportunidades. Podemos incluso destinar recursos al suplir las necesidades de una persona o simplemente, hermanos, vean cómo es, cómo nosotros podemos destinar tiempo para personas. Podemos simplemente invitar a comer a una persona y decir, quiero pasar un tiempo contigo, hermano, primo, vecino, lo que sea, ¿no? Pero por el estilo de la comodidad que nosotros tenemos, no podemos sacrificar el tiempo. Tal vez tú no eres muchos de los que invitan gente a su casa, pero a veces es una de las mejores maneras de poder aprovechar oportunidades con otras personas. Abre las puertas de tu casa, hermano, y aprovecha las oportunidades, pero esas te van a incomodar, sí, pero va a ser de mucha edificación, vas a aprovechar. ¿Usted no invita o sí invita o tiene la manera de invitar a gente a su casa? Hágalo. Muchas veces también no queremos invertir en la energía, como dice allí. ¿Cuántas veces hemos tenido y hemos visto esa oportunidad frente a nuestros ojos de poder invertir una tarde con una persona el domingo? Pero es que estoy demasiado cansado, no estoy dispuesto a entregar esa energía, esa oportunidad.
Somos muy así, hermanos. Yo reconozco que lucho con eso, valoro mi comodidad, valoro la oportunidad de poder estar en mi casa, con mis libros, valoro demasiado eso yo. Pero también me gusta muchas veces invertir tiempo para con otros, que me conozcan, que yo los conozca, aprovechar esas oportunidades y poder plantear el evangelio, pero no por mis palabras, sino por mi forma de ser, hermanos. Si Cristo estuvo dispuesto a entregar su vida, dar a conocer su vida y luego pensar en un momento dado que Él murió por todos nosotros y morimos también nosotros, bueno, morimos para el pecado y por todos murió para los que viven, y dice la Biblia, para que ya no vivan como vivían antes en el pecado, en el mundo, sino que ahora vivan bajo la gracia de Cristo Jesús. Pero hermanos, eso solamente muchas veces se queda en la idea, pero cuando lo queremos aterrizar a nuestra familia, a nuestro día a día, de poder invitar a nuestro vecino. O sea, hay gente que lleva años viviendo en esa colonia o en esa cuadra, lo que sea, pero jamás ha hablado con sus vecinos, con algunos. Es el tiempo, hermanos, para que nosotros redimamos ese tiempo y podemos invitarlos a un cafecito. No necesitas hacer una carne asada, que me gustaría, ¿verdad? Una carne asada y llevarla a cabo, pero no, con un cafecito es suficiente, hermanos. Hay un precio que pagar, sí. El precio, acuérdate, el precio impagable ya lo pagó Cristo. Tú y yo no pagamos nada, absolutamente nada de eso. Pero Dios nos invita a que nosotros podamos pagar un tiempo y aprovechar esas oportunidades que tenemos en Cristo. Aprovechar cada oportunidad que Dios nos da, hermanos. ¿Cómo podemos aprovechar? Ahí está una lámina. ¿Cómo podemos aprovechar este tiempo que Dios nos da? Pues primeramente compartir el evangelio, ayudar a alguien que tú conoces, mostrar misericordia, dar un buen testimonio, hablar palabras con gracia, servir a otros. Tenemos que reconocer que Dios es el que abre puertas, hermanos, para influir. De hecho, Pablo así lo decía: oremos para que Dios me abra puertas. ¿Para qué? Para la proclamación del evangelio. No solo redime las oportunidades, además siempre hay que hablar con gracia. Nos conducimos sabiamente con los de afuera cuando aprovechamos las oportunidades pagando el precio, hermanos, sacrificando mi comodidad, mis recursos, tiempo, lo que sea yo debo de hacer para poder comunicarles la palabra de Dios. Pero además, dice aquí en el versículo 6 de Colosenses 4:6, hablando siempre con gracia. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Pablo habla también de nuestra manera de hablar. Debemos de hablar siempre con gracia. Otras versiones traducen esto como amable. Debes de hablar amablemente. ¿Qué es lo contrario de amable? Pues tosco, ¿no? O sería torpe también. Pero, hermanos, Dios nos invita a que nosotros podamos cambiar. Usted podría decir, pero es que así soy, pastor, yo hablo así de tosco. Bueno, no, es que así Dios me hizo. No, así te hizo el pecado. Pero Dios te quiere transformar, te quiere restaurar, te quiere regresar a tu forma original. ¿Cómo eras? Antes del pecado, dice que había comunión entre Dios y el hombre. Pero debido al pecado, entonces se distorsionó mi vida, mi manera de pensar, mi manera de hablar, todo. Pero Dios te dice, hey, puedes cambiar. Así es que yo les invito en esta mañana a aceptar el reto que Dios está diciendo. Que tu palabra sea con gracia, sea amable, sea con bondad. Con todo aquello que resulte agradable, edificante, llena de amor. ¿A poco no nos gustaría platicar con una persona así? Claro que sí, todo el tiempo nos gustaría platicar así. Pues entonces comencemos nosotros hablando de esa manera, con amabilidad, con bondad, agradable, edificante, llenas de amor.
Qué bonito es escuchar palabras con gracia y con amabilidad, hermanos. Siempre. Por eso dice aquí que nosotros dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, siempre. Muestra que esta actitud no debe de ser ocasional, sino siempre debemos de hablar, no ocasional con los hermanos de aquí, para que me vean que no soy tan rudo, ¿no? Y entonces son muy amables aquí con los, hermanita, ¿cómo está? Porque muchos se hablan así, ¿verdad? Hermanita, ¿cómo está? Hermanito, ¿cómo está? Hermanito. Y allá afuera, ¿qué pasó, carnal? ¿Dónde queda? ¿Sí me doy a entender, hermanos? Bueno, tampoco no estoy diciendo que seas transparente así. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás? No. Sino debemos de medir, de modular nuestro léxico aquí. En otras palabras, que la gracia de Dios siempre sea evidente cuando alguien conversa con otros. Muchas veces nosotros nos sentimos tan agradables con personas, específicamente los que dan algún tipo de información en hospital, en el gobierno, en una empresa, y que de repente tú llegues y que te hable tosco, amargado, que trae sus problemas acá a flor de piel y los demuestra, y ya son 5 para las 10 y a las 10 se termina, y que te digan, no, ya cerramos, ya no hay forma, pero son 5 para las 10 y aquí al 15 para las 10 nos cerramos y ya no hay forma. A diferencia de que te digan, llegues tú a las 10 en punto y te digan, no hay problema, a todos nos pasa, llegamos siempre tarde, mira adelante, pásele y tome asiento, quiere un cafecito. Tú dirías, ups. ¿A cuántos de ustedes que vinieron por primera vez a la iglesia les dijeron, miren, allí tenemos un snack, tenemos cafecito, té? A ver, levanten la mano, ¿quiénes dijeron? ¿Y a los demás no? Ay, Señor, ¿qué hacemos? Hermanos, cuando ustedes vengan o traigan gente, de una vez les digo, traigan gente nueva, si llegan antes de las 10, tenemos ahí cafecito, té. No les prometo galletitas, pero cafecito y té sí. Ustedes pueden traer sus galletitas, ¿no? Pero algo importante, hermanos, que la amabilidad siempre esté a flor de piel en nosotros. Que podamos recibir a la gente, que podamos conversar con la gente, incluso comercial, al final hay talento, consuman el talento, platicamos un ratito, platicamos de ustedes, ustedes conocen de mí, yo conozco de ustedes y platicamos todos y no que nada más nos entramos y que voy a comer. Ya terminé, adiós, nos vemos. No está diseñado el talento para eso, hermanos. El talento está diseñado para hacer koinonía en el cuerpo de Cristo. Para eso está diseñado. No está diseñado para los que no tuvieron chance de desayunar. No está diseñado para que desde antier no has comido y para que vengas y aquí te llenes. No, está diseñado para que nos conozcamos como congregación. Haga el esfuerzo de convivir, pero es que no tengo talento. Hermanos, estamos casi como los comedores, casi del gobierno, baratos estamos, hermanos. Así es que sea evidente a través de nuestras expresiones, nuestro lenguaje, que nuestro contenido de nuestras conversaciones, hermanos, siempre nos nutran. Que hemos recibido precisamente de la gracia de Dios y de esa misma gracia te damos, te demostramos. O sea, ¿qué otra cosa tú y yo podríamos estar contando todo el tiempo más que de la gracia de Dios? O sea, hermanos, Dios ha sido bueno para con nosotros, Dios nos ha sostenido, Dios nos ha proveído, Dios nos ha sostenido todo el tiempo, hermanos. Y yo creo que no bastaría un tiempo de la comida para poder platicar de las maravillas que Dios ha hecho para con nosotros, de cómo Dios nos rescató del pecado, cómo Dios nos rescató de donde estábamos en el fango, en el pecado. Allí éramos esclavos de todo eso y Dios nos trajo. Y hermanos, es tan edificante conocer testimonios así que tú dices, wow,
Dios sigues haciendo y eso te contagia, hermanos. Y porque no estamos llamados a proclamar una filosofía cristiana. Yo en el seminario que estuve, tuve una materia de filosofía cristiana. Yo decía, no estamos llamados a proclamar una filosofía cristiana o un código moral o promover una iglesia o un predicador. No estamos llamados a simplemente a hacer eso, sino estamos llamados a proclamar la gracia de Dios, a hablar de ese precioso mensaje del evangelio honestamente, que es increíble ese mensaje, hermanos. Somos llamados a eso, de que Dios nos salva gratuitamente en Cristo, que no hay que pagar esto, que no hay que pagar para recibir bendiciones, que no hay que dar para recibir bendiciones. Y me acuerdo de un amigo que me decía, oye Leo, voy a diezmar para que Dios me dé más. Yo le decía, no, espérate. No, si así diezmas, no diezmes así. Diezma porque con el entendimiento que Dios ya te dio. O simplemente dicen, como que no me está yendo bien en mi negocio y voy a diezmar porque si no, no hay bendición. No. O sea, con lo que Dios te ha bendecido, porque Dios dice que Él no quiere sacrificios, sino Él quiere obediencia. Entonces simplemente tú diezma por obediencia y Dios se encargará de todo lo demás. Y cambió su pensamiento Él. Entonces, hermanos, fíjate cómo lo pone, que su palabra en ese mismo versículo 6, su palabra siempre con gracia sazonada con sal, dice así. ¿Qué quiere decir? En aquella época los alimentos no podían durar mucho tiempo, se corrompían, ¿no? Entraban en un estado de descomposición. No existían refrigeradores, pues lógicamente no había electricidad en ese tiempo. La manera de conservarlos era con sal, de manera semejante que las palabras del creyente deben de contribuir a preservar lo bueno, pero también a combatir la corrupción moral. Por eso dice que tus palabras deben ir sazonadas con sal. Y bueno, Pablo está hablando de una preparación. Prepárate cuando vas a hablar, prepárate, encárgate que lo que vas a decir sea sazonado con sal. ¿Sí ven que mucha gente habla para pensar? No, nosotros deberíamos de pensar para hablar. Es cuando tú te preparas y sazonas, ¿no? Como cuando nosotros queremos hacer una carne asada. A ver, vamos a hablar de comidas. Sazonas con anticipación o marinas, ¿no? El tiempo adecuado y que preparas el carbón, que preparas el anafre o lo que sea, ¿no? Y entonces tienes tus cortes aquí, ¿no? Tus cortes y empiezas a marinarlos con el tiempo adecuado. Y Pablo dice, de esa manera, prepárate para que sepas cómo responder a cada uno de ellos. Que tus palabras siempre sean sazonadas. No todas las personas con las que convives van a tener la misma manera de escuchar la verdad, hermanos. ¿Tú has predicado la palabra de Dios a personas incrédulas? Sí. ¿Y cuántos no te han dicho, ya, olvídate, ya escuché de eso, no quiero? Tienes que saber cómo hablarles a ellos. Prepárate, que tu conversación siempre esté empapada de la gracia, pero sazonada con sal. Porque sazonar con sal implica conservar, dar sabor, hermanos. También simboliza pureza y fidelidad. Eso lo hacían en el Antiguo Testamento. Porque a veces se comunica la gracia de un modo insípido, hermanos. ¿Sí estás de acuerdo con eso? Se puede comunicar, hablar de la gracia de Dios de un modo completamente insípido. Y Pablo dice, no lo hagas. Si tú no estás preparado, si tú no te has preparado con tu forma de ser de la gracia de Dios, pero sazonada, que implica sazonar, que implica la sal, hermanos, pues
detiene la corrupción, pero también conserva la palabra de Dios. Sazónalo un poquito, sazona un poquito lo que vas a decir, lo que vas a comunicar, y da la idea de que seamos prácticamente, con esto es prudencia, que seamos prudentes, oportunos, que seamos agradables, llenos de verdad, capaces de despertar interés, útiles para quienes escuchan, hermanos. Eso es lo que te dice, es la siguiente lámina. Debemos de hacerlo con esto, hermanos, siempre ser útiles para quien nos escucha a nosotros. Debemos de ser prudentes cuando hablamos. Entonces, hermanos, definitivamente lo que Dios nos está diciendo, debes de sazonar tus palabras, que tus palabras sean agradables, para que cuando tú hables, la palabra sea útil para quien escucha. Hay que tener cuidado con eso. Pablo dice que nuestra conversación tiene que estar empapada de la gracia, tiene que estar sazonada, pero que tiene que ser conversación pura, que no empañe, que no se ensucie el mensaje del evangelio. Y muchas veces se ensucia porque precisamente no somos oportunos, no somos prudentes, no somos agradables y comunicamos el evangelio de una manera insípida, que no sabe. No tiene caso, no tiene caso escucharte. Entonces, también se dice que Jesús nos ha llamado a nosotros como la sal de la tierra. Si yo soy la sal de la tierra, ¿cómo podría haber en mí palabras corrompidas si yo soy la sal de la tierra? Ojo, hermanos, no se trata de contener mi lengua, ¿no? Porque muchos dicen, ¿qué crees? Antes era bien mal hablado, pero ahora me contengo. ¿Ha escuchado eso? ¿Ha escuchado eso? Nada más cuando me golpeo el dedo chico o estoy en el tráfico, me sale lo que antes era. No, hermanos. Si lo estás conteniendo, no ha habido transformación en tu vida. Solo contención. Y tarde o temprano, la contención se va a romper. ¿Sí o no? ¿Cuántos que vamos en el carro, cuántos motocicletas se nos pasan por acá? O nosotros también nos pasamos a ellos. Y ahí estamos en una lucha, ahí, no, que me salga mi apellido, que quién sabe qué. No. Dalai. O sea, regresa a lo básico. Regresa a la transformación que Dios quiere hacer en tu vida día a día. Porque contenerte, hermanos, no. Miren, hay mucha gente que se ha ido, no quiere saber nada de las iglesias. Nada de las iglesias. Porque se han contenido mucho tiempo ahí por maltratos de pastores. Y sí es cierto, hermanos. Yo conozco así, gente que maltrata muy feo a la gente. Que incluso hasta les da cachetadas. Y les dice, es una cachetada santa del Señor. Pues que les crean sus abuelitas. No han entendido el evangelio. O sea, los maltratan. Yo digo, ¿qué onda con ellos? Te van y te golpean en tus casas, en tus aguas. Sal, desgraciado. Tú dices, ¿qué pasó? No ha nacido Cristo en su vida. Y es pastor, mire, puede ser hasta el Papa. Pero si no ha nacido de nuevo, nada más está conteniendo, pero esa contención se va a romper en algún momento. Dios quiere limpiarte de todo modo, de todas las palabras, de esos pensamientos que llegan a ti. Quiere que haya sal para que no haya corrupción en tu vida y de tu boca salgan palabras sazonadas con sal. ¿Qué tal cuando está bien sazonada la comida, hermanos? ¿Qué tal? Riquísima, ¿sí o no? ¡Qué rico! ¿Te imaginas que alguien te hable y que sus palabras estén bien sazonadas? Bueno, hermanos, tú dirías, wow, quiero saber más, quiero escucharte más, quiero saber más de todo esto, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra siempre debe de ser sazonada.
Que tu vecino pueda decir, ay, qué padre, cómo se hablan esas familias, cómo se habla esta familia de bien y entre sí se hablan. En cambio, a lo mejor dicen, oye, ¿qué estará pasando en esa casa? Se están agarrando a gritos y las cosas de acá y lo que andan diciendo. Y salen de su casa y todavía dicen, vecino, te invito a la iglesia para que... No, ¿para qué quieres? A lo mejor allí les enseñan esos modales, cómo hablarse en sus casas. Porque hay mucha gente incrédula que es moralista. Hay mucha gente así, que se lleva muy bien con su esposa, con su esposo, con sus hijos, los atiende, los cuida, les provee, les da la atención de vida. Son únicamente personas moralistas. Pero imagínate, se encuentra con un cristiano, con un cristianoide, hermano, que le anda gritando a su esposa y que la esposa pues le dice, pues tú también, y a ver quién levanta más la voz, y los hijos, pues ustedes son así, o sea, y arrancan el coche y salen corriendo. Hermanos, qué testimonio. Lo malo es que a veces nuestros vecinos sí escuchan cosas feas, groseras, insultos, vulgaridades, y salen de la boca de supuestos creyentes, hermanos. Eso no está sazonado con sal, definitivamente. Eso es como comer en una fondita que no tiene un buen sazón. Me acuerdo que una vez fui a comer con mi esposa a un lugar, a una fondita, y no nos gustaban los tacos dorados que nos dieron. Ya por lo menos hay que llevarlos. Y ya llegamos a la casa y se los queríamos dar al perrito, ¿no? Y el perrito nomás los olió, se dio la media vuelta. Dije, mira, hasta también tuvo discernimiento de no comérselos. No estaban ricos. Bueno, así muchas veces nosotros somos, hermanos. De que tú le quieres comunicar a tu vecino de Cristo y ha visto tu conducta, dices, no quiero. Pablo dice, vamos hacia el final. Pablo dice que tu palabra siempre sea con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes de responder a cada uno. Cada uno requiere una respuesta, hermanos. Cada situación es distinta y cada respuesta es necesaria darla con gracia. Y con gracia y con sazón. Por eso Efesios capítulo 4 versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. O sea, una palabra que no contenga la sal no debe de salir de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Ven cómo es? O sea, sino la que está sazonada con sal debe de salir para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Nuestra palabra siempre debe de ser sazonada con sal. Hay que hablar con gracia y edificar y mostrar que hay muchas maneras y que Dios te puede bendecir de esa manera, principalmente cuando estás viviendo algo que no te gusta. Porque todos vemos, aquí está en la congregación, vemos cosas que no nos gustan. Y Dios nos tiene que enseñar también para poder entender y comprender que no las cosas se van a hacer como tú dices muchas veces, y que yo lucho y que usted lucha, pero tenemos que ser coherentes, tenemos que hablar sabiamente. Por ejemplo, no sé, que a lo mejor una luz, hermano, puede voltear la luz porque me molesta, de verdad, es irritable para mis ojos y la verdad no lo soporto, de verdad que mejor no ponga, a ver, debe ir sazonada con sal. Que le digan a la persona indicada del video, oye hermana, de verdad le pido muy amablemente si me puede reubicar en otro lugar porque la luz me está dando al 100, ¿no? Bueno, vea que hay palabras, hay modos de hablar. Y puede aparecer todos los días en tu vida una oportunidad de hablar para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Y cómo haces para
hablar de esa forma, orando unos por otros, hermanos. Pablo necesitó de oración. Si Pablo necesitó de oración, si Jesús necesitó de oración en el huerto del Getsemaní, ¿cómo te explico? Yo también necesito oración. Tú también necesitas oración. Dios, nadie, hermanos, nadie está exento de esta necesidad. Orar unos por otros para que podamos caminar sabiamente con nuestras palabras sazonadas. Pónganse de pie, hermanos, y oremos a Dios. Creo que fue muy claro Dios en esta mañana, ¿no? Para decirnos cómo debe ser nuestra forma de ser. Y vamos a hacer una oración. Señor, gracias por tu gran misericordia, por tu bondad, por el amor que nos tienes. Tú no nos niegas la entrada, sino que nos invitas a orar ante tu presencia. Ayúdanos a permanecer en esto, a permanecer en oración, a ser fieles en la oración, Dios. También por nuestros hermanos, para que en tu palabra, Señor, encuentren puertas abiertas y cada uno de nosotros sea un canal por el cual otros conozcan este misterio que es en Cristo en nosotros. Esperanza de gloria. Ayúdanos, Señor, a no estorbar en nuestro testimonio con la conducta que no te glorifica. Ayúdanos a no ensuciar tu evangelio y tu nombre, Dios, andando de una manera torpe y necia. Queremos andar sabiamente, queremos aprovechar bien las oportunidades que traigas a nuestra vida. Danos sabiduría y fortaleza para ello. Guarda nuestra lengua, pero también, Señor, y sobre todo, guarda nuestro corazón. Límpianos para que cuando salga algo de nuestra boca sean palabras llenas de gracia para la edificación, para edificar a las personas que están alrededor de nosotros. Todo esto te lo pedimos en nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Cree que le podamos dar un fuerte aplauso a nuestro Dios? Amén. Amén, amén, amén. Así como está de pie. Dios nos manda a esforzarnos, amén, y a ser valientes. ¿Cuántos valientes hay en esta mañana? Amén. Pues vamos a declarar esta porción de la Escritura. Cuando el Señor le manda a Josué esta instrucción. Seas valiente.
Muchas gracias, Dios. En esta hora te damos a ti por ese tiempo, por esas alabanzas, por tu palabra, Señor. Por mis hermanos que vinieron por primera, segunda, tercera vez, por nosotros que somos de casa. Bendice esta salida que tenemos en este lugar, de este tiempo, Señor. Gracias por todas tus bendiciones y permite que vayamos con tu bendición. Te lo pedimos esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Todos pueden decir amén, amén.